Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar y a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Aquel pasaje evangélico en el cual Jesús camina sobre las aguas. Un pasaje simplemente maravilloso que va a traer muchas enseñanzas bonitas para nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo lo vamos a leer y luego lo vamos a entrar a meditar versículo a versículo. Repito, Evangelio de San Mateo, capítulo 14, del 22 en adelante, que dice de la siguiente manera. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya a muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: «Tranquilos, soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bien, mis queridos hermanos, ahora entonces vamos a entrar a meditar este pasaje que hemos leído, este maravilloso pasaje, versículo a versículo. Y vamos a empezar en el versículo 22, que dice de la siguiente manera: Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. De aquí yo quiero sacar varios punticos, quiero decir varias cositas respecto a este versículo que acabamos de leer. Primero que todo, primero, dice inmediatamente, obliga a sus discípulos a subir a la barca y a ir. Inmediatamente, cuando yo leo esa partecita que dice inmediatamente, lo que me obliga es a mirar a ver qué fue lo que sucedió antes de esta narración que yo acabo de leer. Y antes de esta narración que yo acabo de leer está la multiplicación de los panes y los peces. Cuando Jesús multiplica 5 panes y 2 peces para 5,000 solo hombres, sin contar mujeres y niños. Y noten, mis queridos hermanos, lo interesante de esto. Inmediatamente de que Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes, que es un milagro extraordinario, Jesús entonces obliga a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él, a irse sin él a la otra orilla. ¿Qué saco yo de ahí? Me parece muy interesante, mis queridos hermanos, porque la pregunta es: ¿por qué Jesús no se fue con ellos? ¿Por qué Jesús los obliga a irse a ellos adelante y él se queda a despedir a la gente? Y la razón que yo tengo es la siguiente, mis queridos hermanos, miren. Jesús lo hace porque la gloria es para Dios. Esto es para enseñarle a los discípulos y para que ellos aprendan y entiendan que no deben caer en la tentación de buscar los aplausos de la gente, los halagos de la gente, que la gente los admire y les diga: «Ay, qué bonito, qué maravilloso». El Señor quiere evitarles a ellos eso, que la gloria se le quite a Dios, que ellos entienden de ahí en adelante en su ministerio que la gloria va a ser siempre para el Señor. Miren, ese milagro maravilloso de la multiplicación de 5 panes y 2 peces para 5,000 solo hombres, sin contar mujeres y niños, no hubiera podido ser posible por los discípulos solos, no. Eso fue posible porque Jesús estaba con ellos.
Los discípulos sin Jesús no son capaces de hacer absolutamente nada. Los discípulos con Jesús son capaces de hacer cosas grandes y extraordinarias como eso que sucedió ese día. Y ellos tienen que aprender de ahí en adelante a bajarle a la soberbia. Tienen que aprender que el que hace los milagros, que el que actúa es el Señor. Y que por tanto la gloria debe ser única y exclusivamente para Él. Es una invitación hoy en día a tanto soberbio. Hay un montón de personas soberbias que viven inflados y diciendo, y la gente los admira, y hay tal persona que hace milagros, hay los milagros de tal persona. No, Señor. El Señor puede actuar por medio de hombres y obrar grandes milagros. Así ha sido siempre. Pero el que hace los milagros es el Señor. Y los discípulos tendrán que aprender en su ministerio a darle la gloria a Dios. Entonces por eso Jesús los envía adelante para que ellos no se inflen con los aplausos de la gente, con la admiración de la gente, y para Él despedir a la gente, porque la gloria es única y exclusivamente para el Señor. Primer mensaje que yo saco de esa situación, de por qué Jesús los manda a ellos adelante y se queda Él a despedir a la gente. Hay que bajarle a la soberbia. Mucho soberbio hoy en día que se cree por encima de Jesús o que se iguala con Jesús, y es gravísimo. Recuerden que la soberbia fue lo que hizo que un ángel llamado Lucero, el más cercano al trono de Dios, se convirtiera en Lucifer, en Satanás. Entonces, mis queridos hermanos, hay que bajarle a la soberbia, la gloria para el Señor. Lo segundo, lo que nos enseña es también, y que podemos sacar de ese primer versículo bíblico, es que ese pan que el Señor nos da, ese alimento que el Señor nos da, es la fuerza para seguir adelante, no para quedarnos echados ahí esperando a que el Señor nos lo dé todo. Miren, así como cuando el Señor le alimenta a Elías en Primera de Reyes 9, 19, 1, 9, el Señor le da un alimento a Elías para que él pueda subir a la montaña al encuentro con el Señor. Pues también ese alimento que Jesús nos da a nosotros es el alimento no para quedarnos quietos ahí esperando a que el Señor nos lo dé todo, sino un alimento que nos da las fuerzas para nosotros seguir caminando siempre hacia la montaña, hacia la presencia, hacia el encuentro con el Señor. Y tercero que podemos sacar de ahí es hablar un poquitico sobre esto de pasar a la otra orilla. Esto de pasar a la otra orilla significa ponerme en el lugar del otro, ir en busca del otro. Para poder ayudar a los demás, yo me tengo que poner en el lugar de los demás. Para poder ayudar a los demás, yo tengo que ir en busca de los demás. Entonces ese alimento que el Señor les da, también es un alimento que les da a ellos la fuerza para ir también en busca del otro, para ponerse en la otra orilla, para ir en busca de aquellos que necesitan también ayuda del Señor y ayuda de nosotros. En ese sentido, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué tanto nosotros nos ponemos en camino hacia la otra orilla, hacia los demás, para poder entenderlos, para poder mirar qué dificultades tienen y poderlos ayudar? Entonces, de ese primer versículo, yo me quiero quedar con estas tres cosas. Primero, la gloria es para el Señor, hay que bajarle a la soberbia. Él es el único que actúa, Él es el único que hace milagros, el poder y la gloria siempre para Él. Segundo, el pan que el Señor nos da no es para quedarnos echados esperando que nos lo dé todo, sino que nos da las fuerzas para que nos pongamos en movimiento y sobre todo en busca de los demás. Y pasar a la otra orilla es ponernos en el lugar del otro para poder ayudar también e ir en busca de aquellos que lo necesitan para poderlos ayudar. Entremos en el versículo 23, dice así el versículo 23. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. Aquí tendríamos que hablar de la oración, de cómo Jesús nos da el ejemplo de una persona de constante oración. Siempre antes de un gran acontecimiento o después de un gran acontecimiento, como lo vemos acá, Jesús iba y se ponía en oración, se ponía en relación con el Padre, a dialogar con el Padre, a orar con el Padre. Entonces aquí tendríamos que pensar es que tanto nosotros como Jesús, tomando el ejemplo de Jesús, somos personas de oración. Versículo 24. La barca, me detengo aquí. La barca que se hallaba en muchos estadios, entonces la barca. Me quiero detener en esto de la barca porque la barca es ¿qué? La barca es la seguridad de ellos para no ahogarse. El Señor los envía en el lago en la barca, pues la barca es la seguridad para no ahogarse. Si usted va al mar y se monta en una barca, la barca es su seguridad para que usted no se hunda y no se ahogue. Entonces la barca
que se hallaba ya a muchos estadios. Me puse a investigar esta medida y en tiempos bíblicos eran el equivalente más o menos 185 metros, pero dice aquí que a muchos estadios quiere decir, eso es para indicar que ellos estaban bien lejos, estaban bien retirados. Y eso va a ser muy interesante ahorita, porque estaban muy retirados, pero estaban sin Jesús, y eso va a ser interesante más adelantico. Entonces, la barca que se hallaba ya a muchos estadios distante de tierra era zarandeada por las olas. Ellos tenían un gravísimo problema, mis queridos hermanos. Si la barca es su seguridad y hay olas tremendas y esa barca es zarandeada, pues ellos están en un problema grandísimo. Ellos corren el peligro de que la barca se voltee y se hunda y ellos ahogarse. Y aquí es donde yo quiero, mis queridos hermanos, que empecemos a pensar en qué es aquello que a nosotros nos tiene en peligro. ¿Qué es aquello que nos tiene tristes, agobiados, nos tiene preocupados? Puede ser una enfermedad, puede ser una quiebra económica, puede ser, en fin, cualquier cosa. Vamos pensando de una vez en eso, porque así como el Señor ayudó a estas personas, le vamos a pedir al Señor. Al final vamos a orar con este pasaje y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a nosotros también a salir de esos problemas y esas dificultades en las que nosotros estamos. Entonces, repito, puede ser una enfermedad, una quiebra económica, una depresión, en fin, todo tipo de problemas. Vamos pensando en que puede que muchos de nosotros estemos pasando hoy por una situación como la de estos discípulos que están sin Jesús, están en el medio del mar y su única seguridad se está zarandeando y está a punto de hundirse y ellos entonces poderse ahogar. Entonces yo los quiero invitar de una vez a pensar a que cada uno piense en ese problema, en esa dificultad que está pasando en este momento, para que al final la pongamos delante de Jesús y le pedamos que nos ayude a nosotros también. Entonces, la barca que se hallaba ya a muchos estadios distantes de tierra era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. Para acabar de ajustar, el viento le soplaba en contra. Esto es como se dice hoy en día por ahí, al caído caerle. Teniendo problemas y teniendo dificultades y para acabar de ajustar con el viento en contra, como que nada a favor. Ustedes no se han dado cuenta que muchas veces nosotros estamos en situaciones tan difíciles y como que nada nos sale, como que antes se nos viene otra cosa más y como que aparece otro problema y aparece otro problema y es como que todo se nos viene en contra. Pues esa situación la vivieron también los discípulos y Jesús los ayudó. Si estás pasando por una situación de esas, no puedes tener la menor duda de que Jesús a nosotros también nos va a ayudar. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender y empezar a crecer en fe. Tengo problemas y dificultades, cada vez más, todo en contra, pero tengo a Jesús de mi lado y me va a ayudar a salir de esta situación en la que estoy. Entonces, ojo, con el viento en contra para acabar de ajustar. Muchas veces creo que nos ha pasado y puede que nos esté pasando esa situación. Una situación bien difícil como la que estamos viviendo hoy y para acabar de ajustar más y más problemas y más dificultades y aparece uno tras otra y como que nada nos sale bien. Pero el principal problema de estos muchachos, fuera de que su barca se está zarandeando y se pueden ahogar, fuera de tener todo en contra, el viento en contra, el principal problema de ellos realmente era que en ese momento Jesús no estaba con ellos. Ese era el principal problema. Y esto es una invitación tremenda para todas aquellas personas que se han aislado del lado de Jesús, que han dejado que Jesús se les quede, que han dejado que Jesús tome otros caminos, porque tomaron la decisión y pidieron al Señor que los dejara libres para hacer cuanta cosa les da la gana. Es una invitación para que se den cuenta lo delicado que es. Ellos, sin Jesús, su problema se agranda y se terminan ahogando. Pero cuando Jesús aparece, vamos a ver lo que va a suceder. Repito, el gran problema de estas personas en este momento era estar sin Jesús, era que Jesús no estaba con ellos y puede ser el gran problema, la gran dificultad que puede estar enfrentando usted, mi amigo, mi hermano, el día de hoy. Y el Señor te está abriendo los ojos para que te des cuenta y digas, wow, yo creo que Jesús se me quedó hace rato, no va conmigo por mi forma de actuar, por mi forma de comportarme. Creo que Jesús se me quedó, tengo que regresar rápido a buscar a Jesús y que venga conmigo, porque cuando aparezcan problemas y dificultades, lo voy a tener de mi lado y me va a ayudar, así como lo hizo con estas personas. Versículo 25. A la cuarta vigilia de la noche. A la cuarta vigilia de la noche es entre las 3 y 6 de la mañana. Primera vigilia, 6 a 9. Segunda vigilia, 9 a 12. Tercera vigilia, 12 a 3. Cuarta vigilia, de 3
a 6 de la mañana. Entonces, como que a la hora de que todavía estamos en oscuridad, como a la hora de que todavía no hay luz, es cuando precisamente les está pasando esto a ellos. Recuerden que para ellos era muy importante porque la luz representa a Dios, que es luz y que ilumina todo, y la oscuridad representa las tinieblas, al demonio, aquello en que no sabemos con qué nos podemos encontrar o qué nos puede pasar. Entonces, a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Para meditar esta parte, mis queridos hermanos, que es donde empieza algo todavía lo más interesante, todavía ni siquiera hemos visto lo más interesante. Para meditar esta parte yo quisiera que nosotros tuviéramos en cuenta unos pequeños detallitos. Miren, para el pueblo de Israel, para el pueblo del Antiguo Testamento, para el pueblo de Dios, para ellos subir a la montaña era estar más cerquita de Dios. Por eso, para entregar las tablas de la ley, subir al monte. Por eso que ese constante subir al monte para tener encuentro con el Señor. En el Nuevo Testamento ya no tenemos que subir a una montaña para estar más cerquita de Dios, no, ya la cosa cambió, ya ahora se entiende y Jesús nos lo ha enseñado de una manera espiritual. La forma de subir a la montaña para nosotros es la oración. Por medio de la oración estamos más cerquita de la presencia de Dios, pero para el pueblo de Israel, ellos subían a la montaña y al estar en la montaña estaban más cerca de Dios. Además, algún día podemos hacer un video explicando esto porque es bien interesante esos pasos y eso que va ocurriendo en la medida en que uno sube a la montaña. Entonces, entre más arriba se esté, más cerquita de Dios está. Por tanto, entre más abajo se esté, más alejado de Dios está y más en el terreno del enemigo se está. ¿Por qué quiero hacer esta anotación en este momento para meditar esta partecita que dice que vino hacia ellos caminando sobre el mar? Porque resulta de que al estar en el mar y de lo que hay en el mar, usted está en tierra y sabe que ahí hasta ahí llega, ¿cierto? Pero usted está en el mar y sabe que el mar tiene unas profundidades. De entre más abajo esté, más lejos esté, se está en terreno del enemigo, se está en terreno del demonio. Esto quiere decir que el zaranderear de las olas, el estar en el mar, está uno como en terreno del enemigo y representa también los problemas, las dificultades, los tropiezos, en fin, todas aquellas cosas malas que nos pueden suceder. ¿Por qué es interesante esto, mis queridos hermanos, y por qué lo quería anotar? Porque Jesús viene a ellos caminando sobre las aguas. Y caminar sobre las aguas es imposible físicamente para nosotros, para cualquier persona. Pero Jesús lo hace no solamente para mostrar su soberanía sobre el universo, sino para decir también que Jesús, escuchen, es el único que puede caminar sobre el demonio, sobre los problemas, sobre las dificultades, cualquiera que éstas sean. Quiero repetirle porque me tomé o quise explicarles eso por lo siguiente. Miren, si el mar, las olas enfurecidas representan al demonio, los problemas y las dificultades, cuando Jesús viene a ellos caminando sobre el mar, lo que está diciendo es que Jesús es aquel, el único que tiene poder para caminar sobre el demonio, sobre los problemas y sobre las dificultades. Eso es lo que está hablando, sobre la enfermedad, sobre lo que sea. Jesús es el único con poder para caminar sobre todo eso sin que eso le haga absolutamente nada, sin que eso le haga ningún daño. Entonces, Jesús viene a ellos caminando sobre el mar. Jesús viene a ellos caminando sobre el demonio. Jesús viene a ellos caminando sobre los problemas. Jesús viene a ellos caminando sobre la enfermedad. Jesús viene a ellos caminando sobre las dificultades. Jesús viene sobre todo eso. Él tiene poder para estar sobre todo eso. ¿Qué ocurre? Versículo 26. Los discípulos viéndolo, y yo me quiero detener aquí, porque cuando dice viéndolo, los discípulos están confirmando, vieron que era Jesús. Esto es importante. Ellos ven que es Jesús, no hay ninguna duda. Los discípulos viéndolo caminar sobre el mar, es decir, el mar, es decir, caminar sobre el demonio, sobre los problemas, sobre las dificultades y además con el viento en contra, miren lo que hacen, se turbaron y decían, es un fantasma. Entonces, fíjense qué detalle tan interesante. Se asustaron de tal manera que pensaron que Jesús era un fantasma. Ya lo habían visto. Por eso dice, los discípulos viéndolo, ya lo habían visto a Jesús, pero se turbaron de tal manera que pensaron que era un fantasma. Un fantasma es algo irreal, algo irreal. ¿Y cuántas veces a nosotros, mis queridos hermanos, y esto empata perfectamente,
A nosotros nos parece irreal, nos parece un fantasma, nos parece irreal que Jesús esté por encima del demonio, que Jesús esté por encima de los problemas, de las enfermedades, de las dificultades, de cualquier cosa mala que nos puede pasar. Entonces, ellos creen que es irreal que Jesús tenga ese poder y vaya caminando sobre el mar, que representa aquellas cosas que yo les he dicho. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? ¿Cuántas veces te habrá pasado a ti que tienes problemas tan grandes, dificultades tan tremendas en tu vida, que crees que es irreal, que es un fantasma, que es irreal, que Jesús te puede ayudar y te puede sacar de eso? Y quiero decirte, mi querido hermano, el único con poder para sacarte de eso tan tremendo que estás pasando se llama Jesús de Nazaret, y no es real, y no es irreal, no es un fantasma, es real. Jesucristo existe y tiene poder para todo eso. Entonces, se turbaron y decían, es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. ¿Por qué se ponen a gritar muertos de miedo si ya vieron que era Jesús? Ustedes no se dan cuenta. Vieron que era Jesús, pero aún así se ponen a gritar muertos de miedo. Ahora, también nos podíamos preguntar, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta duda? ¿Por qué creer que era un fantasma? Si no hacen nada, y empezando el pasaje bíblico, nos dimos cuenta de que Jesús había acabado de multiplicar 5 panes y 2 peces para más de 5,000 personas. Entonces ellos no tienen ninguna excusa, porque ellos ya han visto orar a Jesús, ya conocen el poder de Jesús, ya saben de lo que Jesús es capaz de hacer. Entonces, ¿por qué el miedo? ¿Por qué creer que es un fantasma cuando lo ven caminando sobre el mar? Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto el poder de Dios actuando en nuestra vida, pero aún así nos aparecen problemas y dificultades y volvemos a tener dudas y volvemos a tener miedo? Ahora, también es cierto que el miedo nos paraliza y no nos permite ser consecuentes. Espero que eso fue lo que les hubiera pasado a ellos, pero igual nos enseña a nosotros que muchas veces nos pasa eso. Hemos visto actuar a Jesús, hemos visto el poder de Jesús hacer grandes milagros, pero aún así tenemos problemas y dificultades y aparece entonces la duda, el miedo, etcétera, etcétera. Eso puede ser lo que nos está pasando a muchos de nosotros el día de hoy. Que no es que no creamos que Jesús existe y tenga poder, sino que olvidamos esas cosas, nos paralizamos, nos llenamos de miedo y hacemos todo lo contrario a una persona de fe, que es estar siempre convencido de que Jesús está a nuestro lado y nos puede ayudar. Versículo 27. Pero al instante les habló así Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, esto es para decir que no es un fantasma, que no es irreal, que es real. Que es real no solamente que es Jesús, que no es un fantasma, sino que es Jesús, y que es real también el que Jesús va caminando sobre el mar. Porque hay personas que dicen, eso es para dar un mensaje teológico, eso no pasó, eso es para sacar una enseñanza. No, mis queridos hermanos, es real las dos cosas, que es Jesús, y es real que Jesús caminó sobre el agua. Aquí yo no voy a caer en esa trampa de algunos teólogos de la liberación que ya andan negando todo lo que Jesús hizo y diciendo que es para sacar simplemente mensajitos y enseñanzas teológicas. No, señor, es real. Es real, por eso Jesús les habla. Ellos no tenían necesidad de inventarse nada de eso. Si no sucedió, ¿para qué se lo inventan? No hay necesidad. Nosotros no tendríamos necesidad de que nos inventaran cosas para creer en Jesús. Entonces, eso es real. Pero al instante les habló así Jesús: tranquilos, soy yo. Mire, es lo primero que Jesús les dice: tranquilos, soy yo. Pero es bien interesante esto, mis queridos hermanos, si uno se pone a mirar el mensaje tremendo que hay aquí. En los momentos en los que ellos están desesperados, muertos de miedo y con un montón de problemas y dificultades, incluso a punto de ahogarse, lo que necesitan es tranquilidad. Y lo primero que el Señor les dice es: tranquilos. Y eso es lo primero que el Señor hace en tu vida. Estás pasando problemas y dificultades, estás viendo algo que te angustia mucho, estás en una situación muy difícil, pues sepa que el Señor a ti hoy también te dice: tranquilo. Puede ser que esté utilizando este video para decirte: tranquilo. Primero que todo, tranquilo, soy yo. No soy algo irreal, soy real, estoy aquí, soy yo el que está caminando sobre el mar. Soy yo el que está caminando sobre el demonio, los problemas y las dificultades. Tranquilos, que soy yo. Cuando más necesita uno tranquilidad, es cuando Jesús aparece y le dice: tranquilo. Empecemos por tranquilizarnos, empecemos por ahí.
Eso, repito, es también lo que el Señor te dice hoy a ti y me dice hoy a mí. Si estamos pasando por situaciones difíciles y complicadas, tranquilos, tranquilos que el Señor está ya a nuestro lado, y con el Señor a nuestro lado somos invencibles, somos triunfadores y saldremos de aquello que nos esté pasando. Tranquilos soy yo, no temáis. Fíjense qué interesante. Entonces, necesitan tranquilidad, tranquilos soy yo, y están llenos de temor, no teman. Ya no hay que temer. Si yo no estaba con ustedes y estaban llenos de temor, ahora no teman, ya no hay que temer. Yo estoy aquí con ustedes. El temor es contrario a la fe. Las personas de fe son personas que tienen problemas y dificultades, sí, pero saben que Jesús está a su lado y que los va a ayudar. Eso es contrario entonces el temor a la fe. Y como un dato ahí, si lo quieren tener, dicen los que buscan todos los detalles en la Biblia, que aparece 365, 366 veces en la Biblia: no tengan miedo, no teman, no temáis. Es decir, que el Señor por cada día nos está diciendo: no teman. Cada día recuérdate que el Señor te está diciendo: no temas. Y si lo dice el Señor, debiéramos nosotros de no dudarlo y de no temer. Miren lo que pasa, versículo 28. Pedro le respondió. Pedro nos representa a todos. Recuerden que el líder siempre representa a todos los demás. Entonces, cuando aquí dicen Pedro, nos está representando a todos y cada uno de nosotros, y significa que esto también es para todos y cada uno de nosotros. Les pongo un ejemplo. Colombia va a una organización de esos eventos que hacen a nivel internacional, bueno, no sé, Naciones Unidas. Entonces dicen: Colombia, los colombianos tal cosa, y los colombianos a mí nunca me preguntaron sobre ese tema. Pero como fue el presidente, entonces él nos representaba a todos, y lo que él haga allá, entonces los colombianos. Lo mismo pasa. Pedro era el líder, Pedro era el jefe. Entonces cuando ponen a Pedro, significa que esto es no solamente con él, sino con todos y cada uno de nosotros. Pedro le respondió: Señor, si eres tú. Y esto es tremendo, mis queridos hermanos, y me quiero detener, porque es la condición del ser humano a través de toda la historia. No nos digamos mentiras, a todos nos pasa. Vieron que era el Señor. Ya el Señor se acerca a ellos y les dice: tranquilos, soy yo, no teman. Y Pedro todavía sigue dudando: si eres tú. Como quien dice: a lo mejor no eres, si eres tú. Esa es la condición del ser humano siempre. Tener dudas. Y como tiene dudas, pues va a poner a prueba a Jesús. Y miren cómo lo va a poner a prueba. Miren, para probar si es Jesús, porque todavía tiene dudas a pesar de que lo vio y Jesús le habló. Entonces, y a pesar de que lo ha visto hacer un montón de milagros, entonces miren lo que hace: si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Miren, mis queridos hermanos, aquí entramos en que no estoy de acuerdo con Pedro, dudando todavía si es Jesús, pero entramos en lo más maravilloso que uno se puede encontrar en este pasaje bíblico. Me encanta, a mí me fascina esto que está sucediendo acá, y ojalá ustedes sintieran lo que yo siento cuando yo leo esto. Miren: si eres tú, mándame a ir caminando hacia ti sobre las aguas. Aquí Pedro lo que le está diciendo al Señor, y ojalá nosotros tuviéramos esa valentía y ese coraje, ya que esto es para todos y cada uno de nosotros. Aquí lo que Pedro le está diciendo al Señor es: mándame a ir hacia ti sobre el demonio, sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre todo aquello malo que pueda aparecer. Pedro le está pidiendo al Señor que lo ayude, que lo mande a ir caminando sobre todo eso. Y es un valiente, es un berraco, porque eso es lo que necesitamos nosotros hacer también. Es maravilloso. Pedro quiere caminar sobre el demonio. Pedro quiere caminar sobre las dificultades. Pedro quiere caminar sobre la enfermedad, sobre los problemas, cualquiera que estos sean. Eso es lo que Pedro le está pidiendo al Señor. Y va a ser maravilloso, porque si Pedro lo hace, tú y yo lo vamos a hacer. Eso me encanta. Si Pedro lo hace, mis queridos hermanos, presten atención a la lectura. Si Pedro lo hace, Él nos representa a nosotros, y nosotros también lo podemos hacer. Y esto es simplemente maravilloso. Es el centro de esto que está sucediendo acá. Entonces, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Ven, le dijo. El Señor le está diciendo: listo, te voy a dar la capacidad de que lo puedas hacer, ya que tú no lo puedes hacer. Ninguna persona es capaz de hacer eso. Pero te voy a dar la posibilidad y la capacidad de que lo puedas hacer. Pero ven, es decir, ponte en movimiento, en acción. No esperes a que yo haga todo por usted, sino que tienes que poner lo que te toca. Ponte en movimiento. ¿Estás dispuesto a ponerte en movimiento y arriesgarte? Pues entonces ven, hazlo. Y a nosotros nos toca poner de nuestra parte también. No es así de fácil. Nos toca no solamente estar decididos, sino estar dispuestos a que cuando el Señor nos diga hágale, entonces podamos arrancar.
Escuchen esto, vamos a ver qué hizo Pedro. Pedro bajó de la barca. ¿Se acuerdan qué es la barca? La barca es la seguridad de no ahogarse, de no hundirse. Pues Pedro se baja de su seguridad para emprender camino hacia Jesús, caminando sobre el demonio, los problemas, las dificultades, sobre el agua. Entonces, Pedro se baja de su seguridad. ¿De cuántas seguridades nos tenemos que bajar nosotros para ir caminando sobre las aguas a encontrarnos con Jesús? Puede ser de solo querer y tener dinero. Puede ser de la seguridad que nos da el tener lujos, el tener propiedades, etcétera, etcétera. ¿De qué nos tenemos que bajar nosotros? Así como Pedro se bajó de su seguridad de la barca para ir al encuentro con Jesús, pero caminando, no por cualquier cosa, caminando sobre las aguas, que ya sabe lo que les he dicho que representan. Piensen de qué te tienes que bajar, porque si no estás dispuesto a bajarte de la barca, entonces no vas a caminar sobre el agua. Si no estás dispuesto a bajarte de tus seguridades, no vas a poder caminar y no vas a poder experimentar ese milagro tan grande que es el que Pedro va a tener de caminar sobre el demonio, los problemas, las dificultades, las enfermedades, todo lo malo que aparezca. Pedro bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas. Maravilloso. Me encanta, mis queridos hermanos, porque que Jesús camine sobre las aguas, a mí me parece lo más normal del mundo, porque Jesús es Dios, para Él no es nada es imposible y lo puede hacer. Pero que lo haga Pedro, ay hermanos, eso sí me parece maravilloso, porque si lo hace Pedro, lo podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Y Pedro se baja de la seguridad, se baja de la barca y se va caminando sobre todo eso, que ya saben qué representa, no los voy a repetir, se va caminando. Lo que sería imposible, lo puede hacer porque Jesús estaba siendo obediente a una palabra que Jesús le dio, ven. Y está confiando en que Jesús el que le está utilizando y que lo puede hacer. Pedro, gracias a que Jesús lo autoriza y a que lo obedece, entonces tiene el poder y la capacidad de empezar a caminar sobre el demonio, problemas, dificultades, enfermedades, es decir, sobre el agua. Pero miren lo que dice acá, miren lo que sigue diciendo. Y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Aquí está el truco y el detalle de todo esto, mis queridos hermanos. Pedro lo logró, Pedro lo hizo porque lo hizo en dirección a Jesús. Hay otra versión de la Biblia que dice con los ojos puestos en Jesús o mirando a Jesús. Creo que es la latinoamericana, pero de alguna manera indica lo mismo. Usted quiere caminar, no en dirección, es que aquí es donde, miren, centrémonos en esto. Él va caminando sobre todo eso, pero en dirección a Jesús, o con los ojos puestos en Jesús. El problema es que hoy en día hay un montón de personas con los ojos puestos al placer, al dinero, al poder, al tener, a lujos, a detalles, a las drogas, a un montón de cosas. Y con los ojos puestos en eso, mis queridos hermanos, no van a poder caminar sobre el agua como lo hizo Pedro. Ese es el problema, mis queridos hermanos. Muchas personas no lo han logrado ni lo van a lograr porque van en dirección a cosas diferentes que no son Jesús. Y para poder caminar sobre las aguas, tenés que ir con los ojos puestos en Jesús y en dirección a Jesús. Ese es el detalle. ¿En dirección a qué vas? Con los ojos puestos en quién vas, y yo te diré si tienes la capacidad y si eres capaz de caminar sobre el demonio, los problemas, las dificultades y las enfermedades. Entonces piensa, mi vida va en dirección al placer, mi vida va en dirección al poder, mi vida va en dirección al dinero, mi vida va en dirección a las drogas, a la prostitución, a la búsqueda de dinero fácil, o mi vida va en dirección a Jesús. Si va en dirección a Jesús es el truco y lograrás caminar sobre todo eso, en dirección a Jesús. Maravilloso, con los ojos puestos en Jesús. Nunca quites los ojos de Jesús, nunca quites tu dirección de Jesús, porque es el secreto para que lo puedas lograr, mis queridos hermanos. Y si Pedro lo está haciendo, tú y yo también lo podemos hacer. Maravilloso, simplemente maravilloso. Es que se queda uno sin qué decir, mis queridos hermanos. Yo espero que en medio de los problemas y dificultades que estamos pasando, que tú estás pasando, que tú estás viviendo y que el Señor te da esta palabra hoy, tú sepas que debes de ir en dirección a Jesús y con los ojos puestos en Jesús. Y vas a salir y lo vas a lograr. Versículo 30. Pero al sentir la violencia del viento le entró miedo y como comenzara a hundirse, entonces miren, queridos hermanos, esto es bien interesante, yo quiero sacar de aquí varias cositas. Repito, pero al sentir la violencia del viento le entró miedo y comenzó a hundirse. Primero, un detalle que quiero sacar de ahí.
al sentir la violencia del viento, quiere decir que aunque Jesús estaba ahí, los problemas no acabaron. Y esto lo tenemos nosotros que tener muy claro. Aunque Jesús estaba ahí, el problema para él no acabó. Por eso se seguía sintiendo la violencia del viento. El demonio no va a desaparecer, aunque Jesús esté ahí, al lado tuyo. Los problemas, las dificultades no van a desaparecer. Siempre van a estar ahí, el demonio va a estar tratando de agarrarte, los problemas y dificultades tratando de desestabilizarte. Entonces, eso no se acabó cuando Jesús estaba ahí. Por eso él siente que a pesar de que Jesús está ahí, la violencia del viento. Eso es bueno que lo tengamos presente en nuestra vida. Lo importante es que tengamos claro que estamos con Jesús y que somos victoriosos con Él. Segundo, que al sentir la violencia del viento, es decir, de los problemas, hizo que Pedro quitara la mirada de Jesús y la pusiera en esas olas que lo estaban moviendo de lado a lado. Entonces, interesante esto, mis queridos hermanos, porque cuando Pedro va a quitar la mirada de Jesús y va a perder la dirección hacia Jesús, es cuando va a empezar a hundirse, es cuando el demonio se lo va a empezar a tragar, es cuando los problemas se lo van a empezar a tragar. Esto es bien interesante, mis queridos hermanos. El quitar la mirada de Jesús y ponerla en el problema que está sucediendo en ese momento es que hace que Pedro empiece a hundirse y que empiece a dejar de caminar sobre el agua. Y tercero, es una invitación para que a pesar de lo fuerte que sean los problemas y las dificultades en la vida, jamás dejemos de caminar en dirección a Jesús y con los ojos puestos en Jesús. Eso lo podemos sacar de esto que acabamos de leer, de este versículo 30, esta parte que acabamos de leer. Esta puede ser la razón, mis queridos hermanos, de por qué muchas personas el día de hoy se están hundiendo en las drogas, en la enfermedad, en los problemas, en las dificultades, en una posesión diabólica, en lo que sea. Esa puede ser la razón. Y casi que estoy seguro de que esa es la razón. Dejaron de ir en dirección a Jesús y dejaron de tener los ojos puestos en Jesús. Pero el problema, mis queridos hermanos, no es que nos estemos hundiendo. No es que el demonio nos esté tragando, no es que nos estemos hundiendo en todos esos problemas que yo les acabo de mencionar, porque eso está presente en la vida y en cualquier momento nos puede pasar. En cualquier momento podemos quitar la dirección y los ojos de Jesús y esto no puede pasar. El problema no es ese, el problema es que cuando nos estemos hundiendo no hagamos lo que hizo Pedro, que es otro ejemplo maravilloso que nos da Pedro el día de hoy. Miren lo que dice: pero al sentir la violencia del viento, gritó. Y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Ese es el problema, mis queridos hermanos. El problema es que te estés dando cuenta que las drogas te están tragando, que la prostitución te está tragando, que la enfermedad te está tragando, que el demonio te está tragando. El problema no sería ese, el problema sería que cuando eso te esté pasando, no te des cuenta que tienes que gritar, es decir, orarle a Jesús y decirle: Señor, sálvame. Porque la solución está a tu lado y se llama Jesús de Nazaret. Entonces ese sí sería el problema. El problema no es que te hundas en eso, porque nos puede pasar a todos y de hecho nos pasa, por más creyentes que seamos, nos pasa en algún momento que nos estamos hundiendo. El problema no es tomar este otro ejemplo maravilloso de Pedro y pegarle un grito a Jesús y decirle: Señor, sálvame. Te aseguro, mis queridos hermanos, que si haces eso va a suceder lo que sucedió con Pedro. Inténtalo, estás en una situación difícil y complicada, dile: Señor, grítale, órale, sálvame. Y mira lo que hace Jesús. Esto es simplemente maravilloso. Maravilloso. Si te estás ahogando en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en la depresión, en el sinsentido, en lo que quiera, pégale el gritico a Jesús y dígale: Señor, sálvame. Y mire lo que pasa, mis queridos hermanos. Jesús tendió al punto la mano y lo agarró. Mis queridos hermanos, miren, por eso yo jamás me van a escuchar a mí recomendándoles otra cosa para sus problemas, sus dificultades, para todo aquello malo que les esté pasando, que no sea Jesús de Nazaret. Jamás, yo jamás les recomendaré otra cosa que no sea Jesús de Nazaret. Me siento impedido para cualquier otra cosa y no existe. El Evangelio nos lo presenta claramente, se llama Jesús de Nazaret. No estoy diciendo con esto de que no hayan personas que nos puedan llevar a Jesús de Nazaret, porque vamos a ver pasajes en el Evangelio donde hay personas que llevan a otros donde Jesús de Nazaret. Pero el que actúa es Jesús de Nazaret y yo no te puedo recomendar otra cosa más, porque mire, aquí está la prueba. Cuando Él le grita y le clama, no a los otros apóstoles que estaban en la barca, sino que a Jesús, Jesús de inmediatamente lo agarra de la mano. Jesús lo toma de la mano. Eso es maravilloso, mis queridos hermanos. Eso va a ser Jesús en tu vida. Si
te decides, si me crees, si le crees al Espíritu Santo que está actuando en ti, te está diciendo sí, es verdad, hazlo. Grítale y dígale, Señor, ayúdame, y el Señor te va a agarrar de la mano. Qué maravilloso esto, mis queridos hermanos. Que el Señor te agarre de la mano, aquel que para el que nada es imposible, aquel que va caminando sobre el agua. Tremendo. No sé cómo hay personas que desperdician semejante oportunidad para ir a que el demonio les dé la mano, o entonces se van donde un brujo, donde un santero, donde un tabaquero, donde no sé quién carajos por ahí, el demonio que les miente y que no va a hacer nada bueno por ustedes, que les da ayudas momentáneas y luego les cobra peor todo lo que hace por ustedes. Cuando tenemos la palabra de Dios y tenemos el Evangelio que nos indica de que la mano que nos debe agarrar se llama la mano de Jesús de Nazaret. Él sí nos va a ayudar de verdad. Entonces yo no sé cómo hay gente tan torpe, perdónenme que les diga, que anda haciendo largas filas por ahí buscando que el demonio les agarre la mano, cuando el Evangelio nos muestra que el que nos debe agarrar la mano se llama Jesús de Nazaret y nadie más. Entonces Jesús al instante tendió al punto la mano y lo agarró. Te estás hundiendo, te lo repito, te estás hundiendo, grítale a Jesús y Jesús te va a tomar de la mano y te va a agarrar. Esa es la solución, mis queridos hermanos. No les voy a dar otra más. Se llama Jesús de Nazaret, se lo repito, se llama Jesús de Nazaret. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pues claro, como mínimo Jesús le tiene que hacer un reproche. ¿Por qué le hace un reproche? Pues hombre, ellos vieron que era Jesús. Jesús les habla, tranquilos, soy yo, no teman. Habían estado con Jesús ya un montón de tiempo y lo habían visto hacer milagros. Entonces lo mínimo que merece es que Jesús le haga un pequeño reproche y le diga, bueno, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, hombre, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Entonces, la sacó barata Pedro, como dicen por ahí, la sacó barata porque simplemente el Señor le dice, hombre, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Porque no creíste siempre que yo estoy a tu lado, que lo podías hacer y que lo podías lograr. Si arrancaste además a caminar bien, entonces ¿cuál fue la duda? ¿Por qué quitaste la mirada y te pusiste a pensar en esa dificultad, en esas olas que zarandeaban? Entonces el Señor, obviamente, que le hace un reproche. Pero a pesar de ese reproche, el Señor no lo deja hundir. Y eso es maravilloso. A pesar de que el Señor te reproche por tu poca fe, Él no te va a dejar hundir. Versículo 32. Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Yo aquí quiero que meditar en algo que la Biblia no dice, pero que me lo da a entender. Cuando subieron a la barca, indica que no fue la barca la que fue a recogerlos, sino que fueron ellos los que fueron a la barca. Y esto es tremendo, aquí es tremendo, me parece maravilloso. Porque eso que indica que Pedro, agarradito de la mano de Jesús, pudo caminar tranquilamente sin miedo y sin hundirse, y ahí sí sin miedo a nada, porque las olas seguían encima del mar, es decir, encima del demonio, los problemas, las dificultades, las enfermedades, todo aquello malo. Repito, eso me indica que Pedro y Jesús, o Pedro tomado de la mano de Jesús, caminó con Jesús sobre las aguas a subir a la barca, a la seguridad. Para indicarnos, y es maravilloso, que nosotros también, agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, podemos caminar sobre todo eso. Y ahí sin nada nos hunde, ahí sin nada, porque a Jesús nada de eso tiene poder sobre Él. Nada de eso tiene poder sobre Él. Y si estamos agarrados de la mano de Él, pues entonces no nos vamos a hundir nunca en la vida. Maravilloso, simplemente maravilloso. Entonces, eso que para nosotros muchas veces es imposible, agárrate de la mano de Jesús para que veas cómo se vuelve posible. Te lo repito, esas cosas, cualquiera que sean, cada uno sabe que tiene en su vida que cree que es imposible. Agárrate de la mano de Jesús para que veas que eso imposible se convierte en posible. Pedro, tomado de la mano de Jesús, camina hacia la barca y suben a la barca, es decir, suben a la seguridad. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente, eres Hijo de Dios. Esto hizo que todos los que estaban en la barca reconocieran que verdaderamente, y hacen una declaración, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nadie más fuera del Hijo de Dios puede hacer semejante cosa. Nadie más. Nadie. Solamente Jesús de Nazaret, solamente el Hijo de Dios puede hacer eso. Esto provoca entonces que ellos reconozcan nuevamente y declaren nuevamente, proclamen nuevamente
que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Yo quisiera hacer la siguiente pregunta, ya que lo copié aquí al final. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un fantasma, algo irreal, algo que no existe, algo que no es capaz con un problema, una dificultad, con una posesión demoníaca, con una enfermedad? ¿O para ti Jesús es el Hijo de Dios con poder sobre todo eso? ¿Quién es Jesús para ti? Depende de quién sea Jesús para ti, sé cómo vas a actuar cuando te estén pasando problemas y dificultades. Si vas a creer que es un fantasma y te vas a llenar de miedo y no vas a buscar la ayuda de Jesús, o si vas a creer que es el Hijo de Dios y vas a ser como Pedro, una persona arriesgada que le vas a decir a Jesús, mándame ir hacia ti. Y empieces a caminar, y si te hundes, te agarres de la mano de Jesús, le clames, te agarres de la mano de Él, pero sepas que siempre vas a ser victorioso y vas a salir adelante. Entonces, ¿quién es Jesús para ti, mis queridos hermanos? ¿Qué decir de todo esto? Simplemente maravilloso. Yo leo este pasaje y cada vez le encuentro. Como estas son meditaciones que no son para hacerlas a la carrera, con afanes, y después decir, ay, me leí un libro de la Biblia o toda la Biblia. No. Esto se hace en presencia del Espíritu Santo, con calma, orando, pensando cada cosa, imaginándose el acontecimiento, cómo sucedió, meditando los personajes, meditando todo eso. Como se hace con calma, cada que lo leo simplemente encuentro un montón de cosas nuevas y maravillosas. Este pasaje es simplemente fantástico. Se queda uno cortico con todo lo que el Señor nos muestra en este pasaje, que es simplemente maravilloso y que nos debe de dejar motivados y con muchos ánimos de seguir agarrados de la mano de Jesús, de si estamos lejos de Él, buscarlo y agarrarnos de su mano y siempre creernos victoriosos y fuertes, sabiendo que con Jesús en nuestra mano nada, pero nada es imposible en nuestra vida. Bien, mis queridos hermanos, espero que les sirva, espero que lo puedan compartir, que se lo puedan llegar a ser personas que pueden estar pasando problemas y dificultades y todavía no saben a quién acudir o para dónde agarrar. Pero quiero invitarlos a que terminemos poniéndonos en presencia del Señor y haciendo oración. Amado Señor Jesús, reconocemos que eres poderoso, que para ti nada es imposible. Hemos visto muchos milagros que tú has hecho en muchas personas y creemos en los que hiciste en la santa palabra de Dios en los evangelios. Te pedimos perdón, Señor, porque aún así tenemos muchas dudas y a veces creemos que no eres real. Y tenemos problemas y dificultades y no acudimos a ti porque creemos que eso tan difícil tú no lo puedes hacer. Te pedimos perdón por eso, Señor. Pero te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu nos aumentes la fe y nos des la fe que tuvo Pedro ese día. Esa fe que fue capaz de decirte, a pesar de que todavía no estaba muy seguro quién eras, de decirte, Señor, si eres tú, envíame a caminar sobre las aguas. Es decir, envíame a caminar sobre el demonio, los problemas, las enfermedades, las dificultades. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esa fuerza y esa capacidad de ser valientes y creer en ti y siendo obedientes a tu palabra, empezar a caminar sobre todo eso. Señor, nunca te apartes de nosotros, porque el problema empezó cuando tú no estabas a nuestro lado. Si te nos has quedado, Señor, te pedimos que no te demores y vengas pronto a caminar de nuestro lado. Ponemos en tu presencia, ponemos frente a ti, ponemos en tus manos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, todo aquello, Señor, que cada una de las personas está pensando en este momento y necesita de ti. Las ponemos delante de ti convencidos de que contigo saldremos victoriosos, que para ti nada es imposible por difícil que lo veamos. Pero te pedimos, Señor, que nos permitas no quitar nunca la mirada de ti, que vayamos siempre en dirección a ti con la mirada puesta en ti, Señor. Te pedimos que nos des tu Santo Espíritu para que nunca nos apartemos de ti ni quitemos la mirada de ti. Que quitemos de una vez, Señor, la mirada de las drogas, el placer, el poder, de tantas cosas que nos distraen y nos hacen quitar la mirada de ti y nos hacen hundirnos y tal vez ahogarnos. Muchos, Señor, se están ahogando, muchos, Señor, están a punto de ahogarse. Que esta palabra, Señor, hoy les llegue y se den cuenta que la solución eres tú, que deben de clamar, que debemos de clamar y decirte, Señor, sálvanos, y tú nos vas a agarrar de la mano. Y agarrados de la mano contigo, Señor, caminaremos sobre cualquier cosa que nos aparezca y saldremos siempre victoriosos. Porque también nosotros te reconocemos, eres el Hijo de Dios, no eres irreal, no eres un fantasma, eres el Hijo de Dios, eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y queremos estar siempre agarrados de la mano contigo ahora y en la eternidad.
Toma, Señor, nuestros problemas, toma, Señor, nuestras dificultades y permítenos caminar sobre todo eso. Amén, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, como siempre, si no son parte de este canal, de este humilde canal que se hace simplemente para llevar la palabra de Dios a sus hogares, a sus casas, para formarnos y seguir creciendo, si no son parte de este canal, los invito a que se suscriban. Cuando se suscriban, ahí aparece una campanita. Esa campanita es para notificar cuando yo suba un nuevo video. Entonces, cuando yo suba un nuevo video, la campanita te notifica que hay un nuevo video. Y como ya lo sabes, entonces o lo puedes ver si tienes tiempo, o luego sacas un campito y lo ves. Para eso es. Pero sobre todo, mis queridos hermanos, lo que siempre les digo y me interesa es: compartan este material con sus familiares, amigos y conocidos, para que ellos también conozcan cuál es la solución a sus problemas, a sus dificultades, para evangelizar también. Hay personas que me dicen: yo no sé, yo no conozco nada, yo nunca he leído de la Biblia, yo no sé nada, no sé cómo evangelizar. Pues una de las formas como puedes empezar a evangelizar es compartiendo estos mensajes para que otras personas también les llegue y empiecen a crecer y sigamos creciendo juntos con la palabra del Señor y siempre agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.